Buenas noches. Vamos a comenzar la tercera de las conferencias del ciclo que le estamos dedicando aquí en el Teatro Cómico de la Junta de Andalucía al centenario del pintor, escritor y tantísimas cosas, Ginés Liébana. La idea de esta jornada era dar a conocer la figura y la obra de Ginés desde distintas perspectivas. Él a lo largo de su vida se ha preocupado muy poco de sistematizar su trabajo. Él siempre ha mirado más al futuro que al pasado, lo sigue haciendo con 100 años. Y la obra hecha, pues hecha se quedaba, ¿no? Él siempre, como artista puro que es, se preocupa más de seguir trabajando cada día que de organizar su obra o incluso una filosofía sobre su obra, algo de lo que rehúye. Con esta jornada lo que queremos es paliar en parte eso, empezamos con Carlos Clemenson, que hizo una visión de Ginés dentro del contexto del grupo cántico, que es algo que a él le enfada mucho cuando lo sacan de ese contexto en su inicio, porque evidentemente fue una figura fundamental en el grupo. Seguimos con Jesús Cabrera, que dio una conferencia sobre la pintura de Ginés, que quizás es su ámbito de trabajo más conocido. Y hoy continuamos con un ámbito que es mucho menos conocido, que son sus diarios de artista. Los diarios, cualquiera que conozca a Ginés, pues los lleva siempre encima, en cualquier momento lo ve escribiendo, pintando, dibujando en el diario, pero... Perdón, porque esto lo voy a alejar. Pero hasta ahora, hasta que Raúl Alonso, que es nuestro invitado de esta noche, al que le agradezco muchísimo su presencia aquí, hasta que Raúl, a través de la editorial Cántico, no se decidió a publicarlo, una publicación que yo creo que es admirable porque no es fácil editar este tipo de libro, ¿no? Tan distinto. Pues nos ha dado también una perspectiva, porque yo creo que nos muestra al Ginés cotidiano, ¿no? Al creador constante que está continuamente su mente pensando en crear, ¿no? Y los diarios pues dan una perspectiva más, una beta más que nos permite conocer al artista y su forma de trabajar y yo diría que más que de trabajar que de vivir, ¿no? Así que nada más, dar de nuevo las gracias a Raúl, dar de nuevo las gracias a todas las personas que estáis aquí en esta noche en la que lo comentaba con Raúl antes. Está siendo un trimestre muy loco, con 20.000 convocatorias a la vez en distintos espacios. Hoy, de hecho, están con un acto en la Fundación Gala y otro aquí, que parece que están rivalizando Ginés y Antonio, cuando en verdad han sido amigos y han tenido muchísimos momentos compartidos. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí y les dejo ya con Raúl. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Félix, por tu invitación. Más que un gusto, es un honor poder formar parte de este ciclo de conferencias dedicadas a Ginés Liébana por su centenario. También quiero daros las gracias a vosotros, sois todos amigos, y eso reconforta muchísimo. Me reconforta mucho poder contar con vosotros, y esto se va a convertir para mí más eso en una charla con amigos que en una solemne conferencia al uso, ¿no? Por favor, en cualquier momento sentidos libres de comentar o preguntar si os surge algún tipo de duda o comentario, y si está en mis manos responderé, aunque seguramente sea yo el que menos sepa sobre Ginés Liébana de los que estamos aquí. Como decía Félix, hoy me toca hablar sobre uno de las vertientes literarias, si podemos llamarlo así, de Ginés Liébana. En realidad no sería muy apropiado, porque lo que vamos a hacer es tratar
sus cuadernos, que ni son exactamente diarios, tampoco son exactamente libros de artista o libretas de artista, tampoco son dietarios, pero son un poco de todo. No hay en estos cuadernos una intención estética ni una voluntad literaria. Son más bien como pequeños cajones de sastre donde él pues siempre ha tenido la costumbre de ir apuntando todo tipo de cosas, desde letras flamencas, que hay muchas, sobre todo en sus cuadernos de los años 40, es donde más destacan a este tipo de anotaciones. Cada vez que él oía una letrilla flamenca que le gustaba, la anotaba, incluso cuando a lo mejor estaba con su amigo Ricardo Molina, también, porque también fue una época en la que él vivió mucho tiempo aquí en Córdoba, y que coincidió con la gestación de la revista Cántico. Pues sí, como Ricardo Molina era un gran flamencólogo, él pues muchas veces le dictaba letras flamencas, ¿no? Y él las apuntaba ahí en esos cuadernos. También hay anotaciones vitales, pensamientos, reflexiones. En muchas hojas podemos encontrar bocetos, dibujos. En este en concreto, en la Merde, ahora hablaremos un poco más en detalle de cada uno. Hay también estudios del color. Se ve que ahí estaba él como un poco investigando, indagando la manera en que el color afecta a la psicología, ¿no? También hay bocetos de paisajes. Fue una época en la que él ya empezaba a viajar mucho, sobre todo a finales de los 40. Y, por ejemplo, aquí en este cuaderno subtitulado Cuaderno de Viajes, porque había que ponerle algo y lo pusimos así, realmente coincide en un año, en ese año, entre 1949 y 1950, él viaja desde Lisboa hasta Venecia, pasando por Nápoles, por Roma, por París, por toda la Costa Azul. Vamos a verlo. Y de la mayoría de esas ciudades por donde él va pasando, pues gusta de hacer eso, como bocetos y... Porque se... Vale. Vale. Vale, está, ¿no? Vale, gracias. Vale. A ver si... Vale. Bueno, eso también, justamente en este cuaderno, para mí, de todos, es quizá el más interesante a nivel estético, del que estamos hablando. Pero bueno, no me quiero centrar todavía en él. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es todo lo que contienen estos documentos. Estas libretas, estos cuadernos, contienen un gran valor como documentos históricos, porque el siglo XX ha sido el siglo en el que ha habido una profunda revolución en cuanto a la concepción del arte, de la estética, en cuanto a la manera de enfrentarnos a la creación.
en cuanto a plantearnos culturalmente cuáles son los límites del arte, no sin cierta inquietud, incluso en muchos casos incomodidad, ¿no? Porque las formulaciones a las que se han atrevido muchos artistas no dejan de ser, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Cuanto menos desafiantes, ¿no? A veces desafían incluso al buen gusto, ¿no? Otras veces desafían digamos, a un establishment, ¿no? a un estado más o menos acomodado, burgués, ¿no? Hay obras de arte o artistas que hacen obras muy provocadoras, pero eso no pasaba antes, eso no pasaba antes del siglo XX. Antes del siglo XX, quizá en el siglo XIX, siglo XVIII, empezaba a haber, pues quizá empezaba a gestarse, ¿no? la posmodernidad, pero todavía no había llegado, ¿no? Podía haber por parte de los artistas esa bohemia un tanto desenfadada, ¿no? Pero la forma en que se ha exprimido la concepción del arte en el siglo XX, yo creo que nadie se lo podría ni imaginar, ¿no? Entonces, es justo un tiempo en el que Ginés Liébana ha vivido con intensidad. Ha sido una persona con un talante muy viajero, muy cosmopolita. Ha sido, yo creo que a conciencia, un dandy, ¿no? Un artista dandy. Que ha gustado de vivir como viven los dandys, ¿no? Vivir de una mezcla de seducción, de donaire, galantería, ¿no? Y todo eso a él lo combinaba maravillosamente con su gran creatividad, ¿no? Con su gran capacidad para crear y para ver donde quizá una mente más convencional o más normal, pues no es capaz de ver, ¿no? Eso es lo que le da ese talento, esa impronta tan singular a Ginés Liébana. La intensidad de su vida va a quedar sobradamente demostrada, aunque yo creo que ni siquiera puede recogerla al completo la exposición que dentro de muy poquito se va a inaugurar, una exposición fotográfica con importantes retratos, imágenes de su vida, donde, digamos, se deja constancia de el gran nivel que tenía en cuanto a relaciones sociales, en cuanto a relaciones con el mundo del arte, de la farándula, de la aristocracia también, ¿no? Es, digamos, una persona, quizá también un personaje muy interesante. Lo mismo podía estar con Lucía Bosé o con Juan Pardo que con Salvador Dalí, no sé, ¿no? O con el Premio Nobel de la Paz. Ahí estaba Ginés Liébana, ¿no? En aquellos momentos muy bien relacionado. También eso con las casas aristocráticas, quizá con las mejores casas de Europa en este sentido. Todo ello también ha curtido en él un cierto refinamiento, ¿no? en la manera de comportarse, de actuar, que lo ha sabido implementar e integrar muy bien en su idiosincrasia personal, ¿no? Y el desarrollo de todo esto, también su actitud, que ha sido una actitud artísticamente comprometida, ¿no? Yo, por ejemplo, discrepo cuando he escuchado comentarios sobre Ginés Liébana, que se ha dedicado a ser un retratista de la aristocracia o hacer ángeles, hacer angelitos, porque eso se vendía muy bien, es decir, como si fuera un mero pintor decorativo, ¿no? Que
que haya podido hacer cuadros en esa línea para ganar dinero, para subsistir, no es algo de extrañar, ¿no? Porque a fin de cuentas era su trabajo, era su oficio. Pero quien se sumerja profundamente, quien observe, quien haga un estudio, una retrospectiva de toda su obra, encontrará importantes planteamientos estéticos y muy complejos. Propuestas estéticas nutridas de aristas de lo más diverso, ¿no? Que va desde el posromanticismo veneciano, ¿no? Por ejemplo, pintura flamenca, holandesa, por ejemplo, pintura o, digamos, una cierta intensidad, sobre todo en el año 50, que él heredó del color en Brasil, ¿no? El uso del color en Brasil, ¿no? Y el figuratismo hierático y esquemático de allí, ¿no? Luego también a todo eso hay que unirle la influencia literaria, ¿no? Como el postismo, a través de su gran amistad con Carlos Edmundo de Ory, de lo que hay también un importante epistolario que no deja de formar parte de este tipo de documentos, ¿no? O también esa especie de surrealismo postista que también está presente en la obra dramatúrgica de Francisco Nieva, ¿no? También le influyó bastante. Sus viajes por toda la Costa Blanca con el propio Dalí y con Paco Nieva. En fin, todo este tipo de acontecimientos él los iba reflejando en sus libretas, porque Ginés Liébana es una persona profundamente esteta y como tal tiene o participa de una suerte de mundanidad no exenta de espiritualidad en la que demuestra un afán por extasiarse con los sentimientos bellos, ¿no? Eso se hace especialmente obvio en sus cuadernos de adolescente. Hay uno de ellos que se publicó con el título de El libro azul y vamos a ver. Es un cuaderno que recoge un tiempo entre 1940 y 1947. Sin embargo, esa copia que nos ha llegado no es el cuaderno original. Eso fue una copia que él hizo pasando a limpio un cuaderno que él había escrito cuando todavía era un adolescente, cuando tenía entre 17 y 19 años. Era el cuaderno original que no nos ha llegado a nosotros. Ese primer cuaderno refleja como el primer gran amor de Ginés, ¿no? Fue una chica que conoció en Asturias. Su hermana le invitó a pasar, su hermana que vivía en Asturias, estaba casada con un asturiano, en una aldea de allí. Su hermana le invitó a pasar unos días de verano allí, en aquellas tierras lejanas, y él fue con su amigo Pepín Cabrera a pasar allí un mes o algo así, ¿no? Y allí pues tuvo un flirteo que, según él, fue algo platónico, es decir, no hubo, como él también diría, pellizqueo, no hubo nada de eso, ¿no? Era como un amor hubo pues galantería, hubo romanticismo, las cosas de los adolescentes, ¿no? Pero no llegó a haber nada más, ¿no? Pero en ese cuaderno, él, pues todas esas emociones intensas, profundas,
quedaban vertidas, ¿no? Pero una de las cosas interesantes de estos cuadernos de Ginés Liébana es que también registran no solamente sus emociones, no era simplemente que él se desahogaba, ¿no? Que también lo hacía, como cualquier joven puede hacerlo con su diario, sino que también tenía, digamos, el gusto de, cuando estaba leyendo algún libro y veía algún párrafo que le parecía especialmente interesante, tenía la delicadeza de sentarse y copiarlo del libro. Con lo cual también hay un gran testimonio de las lecturas que él hizo en aquellos años. Y llama la atención que un chico tan joven pues leyera obras de filosofía, obras de teoría del arte, obras, o sea, grandes novelas, mucha poesía, etcétera, etcétera. También están sus poemas. Ginés Liébana ha siempre reivindicado su condición de poeta, algo que le ha llevado más de un disgusto, ¿no? Y creo que todavía se lo lleva. Pero bueno, no hace falta que se disguste por nada, porque su sensibilidad poética está sobradamente demostrada, no solamente en sus poemas, sino también en sus cuadros, ¿no? Con todo, en esos primeros cuadernos que luego se han recogido bajo el título de Beauty, ya ahora explicaré eso de Beauty de dónde viene. En esos primeros cuadernos hay quizá algunos de los mejores poemas de Ginés Liébana. Poemas escritos, pues eso, con 20, con 22 años, ¿no? Era también una época en que tenía una gran amistad, empezó a tener una gran amistad pues con Pablo García Baena y poco a poco pues con el resto del grupo Cántico, ¿no? En aquellos tiempos, estamos hablando entre los años 38 y 41, incluso antes, de esa amistad natural de dos jóvenes con una sensibilidad exquisita y muy especial, como eran él y Pablo García Baena, pues entre los dos pergeñaron la creación de una serie de cuadernos que ya de alguna manera adelantaban lo que sería casi una década después la revista Cántico, en cuanto a planteamientos, formulaciones y a intención, ¿no? Son de diferentes formatos. Yo no he visto ninguno de forma original, todo me ha llegado escaneado, ¿no? Me consta que hay más, ¿no? Más de los que yo he podido acceder, pero quizás los más conocidos son 3 cuadernos de poesía. Uno se llama Escuadra, otro se llama Por el mar de mi llanto y el otro, ¿cómo era? Ahora lo vamos a ver. Bueno, luego lo podéis ver, porque ahí todos estos libros de los que estoy hablando, o sea, todos estos cuadernos, que los hemos ido editando desde el año 2019, particularmente quizás sea lo que más me interese de Ginés, no porque sea lo mejor en cuanto a literatura, sino porque a sus propuestas literarias y a sus curiosidades plásticas en cuanto a dibujos, ¿no? Añadimos el valor histórico que tienen estas publicaciones, ¿no? Estos cuadernos, ¿no? El valor que tiene como testimonio, ¿no? Y bueno, pues andamos en eso y esperamos poder continuar editando este tipo de documentos con los años, ¿no? Pero esos tres cuadernos
están publicados. Luego había uno que era que lo habían hecho para Josefina, entre Pablo García Baena y Ginés. Josefina, por supuesto, es la hermana de Ginés Liébana, ¿no? Ella tenía una gran amistad con Pablo y en aquella época, pues, ya estamos hablando del año 38, si mal no recuerdo, o algo así. Ya le hicieron entre los dos un cuadernito muy bonito que yo, por un malentendido personal, no llegué a incluir en esa edición, pero quizá a lo mejor lo podamos sacar. En cualquier caso, creo que lo publicó ya Rafael Inglada en su momento, hace unos años, ¿no? En una edición facsímil de la Diputación de Córdoba. Bien. Entonces tenemos, por un lado, esos cuadernos de poesía. Eran unos cuadernitos, eran una especie como de revistitas muy artesanales que hacían, eran ejemplares únicos, obviamente, escritos, digamos, a mano, casi podríamos considerarlos incunables, ¿no? Porque no había ningún tipo de reproducción mecánica al respecto, y encuadernados también por ellos mismos, ¿no? Ginés Liébana dibujaba, ¿no? O ilustraba los poemas, y Pablo García Baena, pues, era el que escribía los poemas, y creo que también incorporaba algunos elementos decorativos también a esos cuadernos, ¿no? Luego están esos otros cuadernos de los que he estado hablando antes, más misceláneos, más personales, más privados de Ginés Liébana, donde no había tanto una voluntad de publicar, sino que eran eso, ¿no? Simples libros de notas, libretas de notas. Es curioso, pero Ginés Liébana nunca ha dejado esa costumbre. Siempre, toda su vida, hasta ahora mismo, lo sigue haciendo. Y no solamente lo sigue haciendo, sino que a él le gusta también regalar libretas en blanco. A mí me ha regalado varias, supongo que a ti también, ¿no? Y seguramente a más de uno de los que estamos aquí le habrá regalado alguna libreta, porque le encanta, le entusiasma, ¿no? Yo creo que puede ser uno de los mejores regalos que se le pueden hacer a Ginés Liébana, es un cuaderno en blanco, ¿no? Hay una cosa en estos cuadernos, una característica también que delatan su personalidad también un tanto neurótica u obsesiva con el tema de la perfección, ¿no? Y también sus inseguridades, que es un afán persistente en corregir sobre lo ya corregido. Muchas veces puedes encontrarte 4 o 5 tachaduras sobre un mismo verso, y luego al lado pone encima cómo quiere que quede y tal, y nunca da por acabado un poema, ¿no? Hasta que no se lo quitas y de las manos, incluso sobre las obras ya publicadas, tanto sean de poemas como de dramaturgia, las coge y las vuelve a corregir. Eso también le pasaba a Juan Ramón Jiménez, ¿no? De ahí la enorme dificultad de sacar la poesía completa de Juan Ramón, porque de un poema podía tener varias versiones. Pues lo mismo le pasa a Ginés, ¿no? Hay una mezcla de obsesión por lo perfecto con también sus propias inseguridades, ¿no? Algo que a él también lo expresa claramente, ¿no? Que él se siente siempre como muy inseguro y también se siente como lo que él dice, muy cateto, ¿no? Es decir, como que le falta esa seguridad a la hora de dar por terminada una obra, ¿no? Eso quizá también sea uno de los elementos que hayan dificultado la publicación de este tipo de cuadernos hasta estos últimos años, porque resulta muy caro. O sea, sentarse a transcribir, eso es lentísimo.
Porque a veces ni él se acuerda de lo que pone, ni es capaz, aunque se lo consulte, ya ni siquiera es capaz de entenderlo, ¿no? Y tienes que hacer un ejercicio de conjetura, de análisis contextual, etcétera, ¿no? Y ya simplemente el tiempo que tardas en transcribir lo que él escribió a mano, ¿no? Esta edición la hemos querido enriquecer con el original facsímil, es decir, por ejemplo aquí en esta, aquí donde mejor se puede ver. Vamos a ver, aquí. ¿Sí? ¿Veis? Aquí podéis ver, bueno, aquí este está muy bien, la verdad, este está muy limpito, muy bien, ¿no? Pero, ¿veis? ¿Veis ahí el jardinero y tal, no? ¿Y lo veis? Ahí se van transcribiendo, aquí está fechado en Madrid, 7 de octubre del 49. Luego también hay muchas manchas, ¿no? Esto está todo tachado, como podéis ver, está todo por encima garabateado, ¿no? En fin. Ya que nos hemos encontrado con esto, y yo le pregunté por qué le puse ese nombre, ¿no?, a esa libreta, ¿no? Él contaba que cuando a él le daba mucho coraje, porque para estos cuadernos para él eran algo como muy personal, ¿no? Y como siempre estaba por ahí apuntando, mirando, dibujando y tal, ¿no? Pues siempre había algún curioso que le preguntaba, oye, pero ¿y esa libreta qué es? Y tal, ¿no? Entonces, para que no le preguntaran más, porque a él no le gustaba dar explicaciones sobre sus pesquisas artísticas o literarias, lo que hizo fue forrar la libreta con esto, pues con una especie de cuero negro y encima imitando un poco las ediciones de Gallimard. De hecho, aquí abajo, ahí pone, aquí no se ve muy bien, pero debajo de la línea roja él puso Gallimard, ¿no?, que es el famoso sello editorial de Francia, ¿no? Pues se inventó un libro de Sartre que no existe, ¿no? Se inventó, puso ahí Sartre y luego puso, en lugar de la náusea, puso la verde, ¿no? Por cierto que una de las cosas que él siempre me dijo es que el francés es un idioma muy cursi, porque es el único donde madre y mierda son lo mismo. A mí cuando me dijo eso, siendo yo muy joven, la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Entonces, bueno, él con esa especie de ironía, ¿no?, que tiene, también un punto cínico, ¿no? No sé, pues puso ahí lo de la merde y ya está. Y ya la gente no preguntaba, ya miraba, veía que era un supuesto libro de Sartre y ya está, ¿no? Y ya no le preguntaban que... Es decir, lo hizo un poco como estrategia de supervivencia para preservar su intimidad de las anotaciones que hacía en sus libretas, ¿no? Esa es la parte trasera. Bueno, es bonito, sobre todo en este libro, las hojas finales, donde podemos ver un montón de... Bueno, esto es otra cosa interesante, que es una constante en todas sus obras, y es que en todas sus obras, no, en todas sus libretas, y es encontrarte florecitas secas ahí entre las páginas, ¿no? A veces son una muy grata sorpresa. También ver páginas arrancadas, no se sabe muy bien de quién, ¿no? En su momento él me comentó en esta libreta hay un considerable número de páginas arrancadas, creo que son unas 30 páginas o algo así, del centro. Y él me llegó a decir que ahí Rafael Alberti había escrito unos poemas, y que alguien las arrancó. Yo no me lo terminaba de creer, la verdad, pero cuando el otro día vi en alguna de las fotografías que está con Alberti en una fiesta. Sí, hay una foto
realmente dije, oye, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, si eran amigos, y además era en su casa, ¿no? Si estaba allí Alberti en su casa, además estaban en una actitud tan sonriente, tan distendida, estaba claro que les unía una amistad, ¿no? Y ¿por qué no, en un momento dado, pues Alberti puede coger esa libreta y escribir allí algunos poemas, eso. Pero también hay páginas arrancadas por él. O sea, aunque él dice que hay gente que ha arrancado las páginas, pero también hay páginas que él mismo arranca ante un texto que le atormenta y él mismo no es capaz de resolver, ¿no? Vamos a ver. Me gustaría que vierais. Supongo que la mayoría de vosotros conocéis esta edición, ¿verdad? Bueno, aquí podéis ver. También tiene cosas así a lápiz, como veis ahí en el párrafo C. Pero la parte final me encanta porque tiene un valor plástico maravilloso, la verdad. Bueno, aquí más florecita. Eso es en la Semana Santa de Sevilla. ¿Veis? Aquí de repente hay pegado eso que es una liga, eso, o algo, ¿no? ¿Qué será eso? No sé lo que es. No sé. Puede ser, no sé. ¿Veis? Tachaduras continuamente. Hay una bonita composición floral. Mirad esto, es increíble. Capilla Sixtina de Roma, el 8 de mayo de 1950. Eso es en Ostia. Bueno. ¿Veis? Aquí lo que yo os decía, ¿veis? Corrección sobre corrección, tachadura, arriba, tal. Y detrás de todo esto, luego ya empieza. Vamos a ver. Yo es que no me manejo con PC, soy de Mac y esto me lía un poco, la verdad. Aquí. ¿Veis? En esta parte final, esto es ya de su estancia en Brasil. Esto es ya de Brasil, ¿no? Donde conoció a Ofelia do Nascimento, uno de sus grandes amores. Le dejó marcado para toda la vida. Luego hablaremos de ella. Investigando un poco a esta señora. Ella era una famosa artista, pianista y bailarina, de una grandísima belleza. Se ve que tenía una gran capacidad de seducción, porque no solamente le robó el corazón a Ginés, sino a otros famosos del momento, como el mismísimo Fernando Pessoa. De hecho, fue el gran amor de Fernando Pessoa también, ¿no? Esta misma señora, ¿no? No sé si antes o después de Ginés, pero por ahí andaban los dos. ¿Veis? Aquí nos dais cuenta que son estudios del color y la composición. Estaba experimentando, ¿veis? Jugando también con los planos, con las perspectivas y cómo los colores también afectan a la profundidad. ¿Veis? Ahí pone rosa y encima lila transparente. ¿Veis? Ahí está claro que ahí estaba haciendo estudios del color. Ya también ahí empiezan a aparecer las ángeles, las alas de sus ángeles. Tiene ahí una tabla, mirad qué bonito, ¿eh? La verdad es que este cuaderno es una maravilla. Tiene ahí luego una tabla con colores y a su lado el efecto psicológico o la emoción. Aquí está. Ahí está un poco más adelante. Pero bueno, no. ¿Veis? Ahí hay un dibujito, un boceto de un paisaje de Venecia, etcétera. Para mí, de todos los cuadernos, este es quizás el que tiene más valor porque combina muy bien
su parte personal con su parte literaria y también con su parte pictórica. Cuando terminó esta época, bueno, cuando terminó, durante esta época, ya a partir del año 51 por ahí, o 52, él ya se fue para Brasil, conoció a esta mujer y de ella también se conserva un maravilloso epistolario con Ofelia. Luego se le rompió el corazón, en fin, pasaron mil cosas y tuvo que salir prácticamente huyendo de allí, de Brasil. Y ya volvió a España y ya se terminó instalando ya allí en Madrid, primero en una casa y luego en la casa donde vive actualmente todavía, ¿no? Bien, entonces tenemos por un lado Beauty, por un lado Antes de Cántico, ¿no? Que son esos cuadernos editados entre 1938 y 1941. Luego tenemos Beauty, que son esas libretas pasadas a limpio, que van desde 1941 hasta 1948. Luego tenemos La Merde, que va desde 1949 hasta 1950. Lo que pasa es que estos dibujos son posteriores, pues están fechados con posterioridad. Y ya así escaneados, a mí no me consta que tenga más libretas, pero sí tiene muchas más que he podido ver allí en su casa, como tú también lo habrás visto. Tiene cajones llenos y llenos de libretas de este tipo. Realmente es fascinante, es una experiencia sentarse tranquilamente y empezar a pasar las páginas, a leer, a ver y a imaginarse ya no tanto la vida de Ginés, porque a fin de cuentas es una vida, es su vida y ya está, ¿no? Pero el sabor de aquella época, una época donde había una ebullición cultural tan intrigante, ¿no? Tan profunda, ¿no? Donde está una época en la que Andy Warhol estaba haciendo sus cosas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en fin, allí en Norteamérica estaba ya también empezando el arte pop, ¿no? Tan contrario a la sensibilidad estética de Ginés. También estaba de alguna manera ebulliendo la abstracción, ¿no? Se estaba ya planteando la abstracción y logrando desarrollos importantes, la geometría abstracta, el fauvismo, que fue un poquito antes. Todo esto eran las consecuencias estéticas de las vanguardias y de los ismos, ¿no? Y estamos, por tanto, hablando de un momento, o sea, de la historia, ¿no? De una etapa de la historia profundamente vivo. Y Ginés Liébana fue una persona que la vivió en primera persona, ¿no? Que estuvo allí, fue testigo y protagonista de todo aquello, se codeó con toda esta gente, conoció a todas estas personas. Y bueno, dejó una obra, ¿no? Ha dejado una obra que ha tenido un reconocimiento notable, aunque creo que Ginés Liébana, él siempre habla de los cordobeses como que somos muy desdeñosos, ¿no? Él lo dice con la expresión del desdén por el desván, ¿no? Haciendo esos juegos de palabras que él hace, ¿no? Pero él también es muy desdeñoso, ¿no? O sea, él tampoco ha sabido darle, o sea, cuidar su proyección artística y su obra como merece, ¿no? Nunca ha buscado se ha preocupado de tener un galerista o de hacer un mercantilismo con su arte, ¿no? Él simplemente ha creado, una persona muy generosa, ¿no?
fácilmente se desprende de algo y te lo da sin pensárselo dos veces, ¿no? Y se ha tomado la vida con ese gusto de vivirla, sin estar excesivamente preocupado por su legado. Ahora mismo, que ya con sus 100 años, pues sobre todo su hijo, ¿no? Y la gente que está cerca de él se está planteando, ¿y ahora qué hacemos con todo este desastre, ¿no? O sea, ahí tiene tal cantidad de obra que no está ni catalogada, ni registrada, ni archivada, ni nada, ¿no? Tiene tal cantidad de obra. No existen catálogos buenos, ¿no? Lo hablamos el otro día, ¿no? No hay nada así que realmente diga, pues tal cuadro de Ginés está en tal sitio, está en tal otro. Nada, o sea, todo eso unido a un verdadero caos, igual que, por ejemplo, otros amigos suyos de generación, como el propio Pablo García Baena, sí, tuvo la delicadeza, ¿no? Lo tenía todo, creo entender, ¿no? Como muy, y aquí pues está su familia que me corrija si no es así, ¿no? Lo tenía todo más bien, ¿no? Más cuidado, era más cuidadoso en ese sentido, ¿no? Pero Ginés no, Ginés es bastante desastroso, pero también forma parte de su manera de ser, ¿no? Una manera de ser muy caótica, pero al mismo tiempo fascinante, ¿no? Una persona que con su conversación, con su energía, con su creatividad y con su entusiasmo, un entusiasmo todavía juvenil, pues sigue viviendo, ¿no? Una de los textos más interesantes del catálogo que se va a hacer en la exposición son unas declaraciones suyas, ¿no? Que una conversación que tuvimos el día 21 de noviembre, ¿no? Hace nada, ¿no? Hace 2 semanas, ¿no? Y donde él termina diciendo que él tiene miedo porque sabe que está viviendo un tiempo que no le corresponde vivir, que él debería estar muerto. Pero al mismo tiempo que tiene miedo, no se cansa de reír y de querer estar vivo, ¿no? Entonces, en esa contradicción personal, ¿no? Sigue con las mismas contradicciones que podemos ver en todas estas libretas, ¿no? No sé si me estoy extendiendo demasiado, son las 8. Bueno, la verdad, venía con un PowerPoint súper bien preparado, pero al final problemas técnicos, al final no me han permitido poder mostrarlo como yo quería. Si os puedo enseñar alguna fotografía de esta señora de Brasil, de Ofelia. A ver. Por ejemplo, mira, aquí ella es Ofelia do Nascimento. Sin duda con la belleza canónica de aquella época, ¿no? De cualquier actriz de Hollywood, ¿no? A ver. Luego aquí tenemos, por ejemplo, una carta de Líbana a Paco Nieva. Bueno, está girada, a ver si la puedo... Ahora. No sé por qué firmaba como... No, esto es una carta de Paco Nieva a Ginés. No sé por qué le firmaba con ese extraño, no sé, sobrenombre de Arístide, ¿no? Parece, ¿no? Que pone, ¿no? Sí, Arístide. Hay cartas, en este epistolario hay cartas que le escribe Paco Nieva desde París, desde Roma, aunque también muchas se le escribe desde Madrid, desde allí mismo. Estaban al lado, pero se escribían cartas, ¿no? Una costumbre bastante bonita.
Vamos a ver. Estos son noticias del periódico sobre Ofelia, porque realmente era una mujer muy popular en aquella época. Salía asiduamente en la prensa, se hablaba de ella, ahí la vemos, la verdad es que elegantísima. Y por supuesto ya en aquella época bastante empoderada y provocadora, ¿no? Aquí también hay un recorte de prensa. Veis allí donde pone Ofelia do Nascimento, una pianista que es un motivo de orgullo para las artes musicales brasileñas o algo así, ¿no? Y ahí la vemos en la floresta, no sé cómo dirían los brasileños, ¿no? En una zona de campo. En fin, una vida bastante intensa. Y ahí están esos cuadernos de Liébana, esa especie de diarios preciosos, bellísimos, que desde la editorial, todo lo que tenga que ver con el grupo Cántico, digamos, es prioritario para la editorial. Lo consideramos uno de los legados más interesantes, tanto por lo que es el grupo como por lo que es cada uno de sus integrantes, tanto en el núcleo como los que estaban alrededor del núcleo, ¿no? Y bueno, pues no sé, poco más puedo añadir. No sé si queréis hacer alguna pregunta o... Si quiere hacer una pregunta, le pasan ahora el micro para que quede en la grabación. Te hago como editor, ¿qué dificultad planteaba los diarios, que son tan caóticos como lo es todo Ginés, con eso, que eso es curiosísimo, lo de coger los libros publicados y retacharlos, reescribirlos encima, es una locura, ¿no? Para cualquiera que quiera acercarse a la obra de Ginés. ¿Qué retos planteaba para hacer un trabajo que al final yo te doy la enhorabuena porque se está consiguiendo que sea muy entendible y que la experiencia del lector sea hasta cierto punto relajada comparado con lo que es la experiencia de asomarse a un cuaderno de Ginés, ¿no? Pues mira, curiosamente, el mayor desafío es revisar las pruebas de imprenta con él. Eso es lo peor. Eso es porque cuando ya está el libro maquetado y prácticamente ya listo para meterlo en imprenta, él quiere cambiarlo otra vez todo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir persuadirle de que no se puede cambiar, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y bueno, hay que al final he podido con el tiempo desarrollar ahí como habilidades, ¿no? habilidades personales, pero ese es el peor momento realmente, ¿no? Porque como se le cruce un cable, ya no hay nada que hacer, ¿eh? Eso quítalo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Hay cosas que dicen, no, por favor, esto no. Y él, por lo que sea, se arrepiente en ese momento y dice, no. Pero después de ese escollo, o antes que ese escollo, es verdad lo que hay muchos textos que son muy difíciles de entender. Y luego también hay veces que dudamos, porque no lo hago yo, lo hacemos entre un equipo que trabaja y colabora con la editorial. Muchas veces dudamos de si algo que a él se está atribuyendo no es de otro autor, porque en él también tiene todo un discurso con el tema del apropiacionismo intelectual, ¿no? Él considera, pues, hay veces que considera, pues, que uno, pues, tiene derecho a apropiarse intelectualmente de algo que ya está hecho, ¿no? Si uno es capaz de reformularlo de una manera novedosa, ¿no? Bueno, es todo un debate. El problema del apropiacionismo es un debate, vamos, que vertebra también el arte en el siglo XX, pero hay veces que tenemos dudas en ese sentido. Lo que pasa es que lo que realmente nos importa es el valor documental de la obra, ¿no? Entonces, tampoco nos paramos a investigar demasiado ni a resolver esas cuestiones. Lo dejamos tal como él quiere que esté y ya está, sin más, ¿no?
¿Alguna pregunta? Bueno, sí que nos dije que lo has dicho que lo iba a comentar lo que significa beauty, el título de beauty. Que no... Bueno, pues beauty, en realidad, os voy a enseñar el original, que lo tengo por aquí. Vamos a ver, el libro azul. Al principio se iba a llamar el libro azul, pero entonces él, aquí está, se iba a llamar el libro azul porque, como veis, está forrado con una tela azul. Pero él, entonces, esto Beauty pues, ha salido este año, ¿no? Pues poco antes de sacarlo me dice, no, Raúl, no le pongas el libro azul. ¿Pero por qué? Dice, porque en mi época los azules eran los nacionalistas y los rojos eran los rojos. Y yo no quiero que ahora este libro forme un debate sobre eso, ¿no? Bueno, supongo que son cosas que a lo mejor yo, que no he vivido todas las consecuencias de la posguerra, ni siquiera a mí se me pasó por la cabeza que algo así pudiera generar. Pero a él lo tenía eso muy, muy dentro. Y le dije, bueno, entonces, ¿cómo lo titulamos? Y me dijo, llámale Beauty. y le pregunté que por qué. Y me explicó la historia, ¿no? Resulta de que esta tela azul era un retal de un vestido de aquella muchacha de la que él estuvo tan enamorado. No me refiero a Ofelia, sino a aquella anterior, la asturiana. Entonces estaba allí su madre haciéndole un vestido, cosiéndole un vestido, porque en aquellos tiempos no existía Zara ni Primark. Y pues él, en esa cosa sublime, ¿no? En esa sublimación de amor, un trocito de la tela con la que le estaba haciendo la madre del vestido, pues la cogió y se la quedó. Y luego con esa tela forró esa libreta, que era una libreta prácticamente, en el libro, creo que la mayoría lo conocéis, tiene una carga sentimental bastante importante. De hecho se llama así, Diario Sentimental, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero ¿y qué tiene que ver que esto sea del vestido de esa chica y tal, ¿no? Y dice, porque yo a ella en la intimidad le llamaba Beauty. Cosa adolescente. Y entonces le dije, bueno, pues eso hay que explicarlo. Y dice, no, eso son cosas muy privadas, eso no se publica, eso no se publica, ¿no? Y al final pues no me dejó tampoco publicar esa historia, ¿no? Pero no deja de ser una anécdota, ¿no? Bonita, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues acabamos en la sesión de hoy. Continuamos el sábado por la mañana a las 12, que estará aquí Juan Carlos Reche, escritor y director del Instituto Cervantes de Roma, que va a hablar en su caso de la poesía de Ginés, en la que él se ha especializado y está escribiendo su tesis doctoral, y publicó la reciente antología. Y lo que después acabaremos, las jornadas acaban el día 18 aquí con Olga Rendón, profesora, también es sábado por la mañana, profesora gaditana, que va a hablar para acabar sobre el teatro de Ginés. Ya habremos hecho, digamos, el recorrido por todas las disciplinas que ha trabajado a lo largo de su vida. Y el viernes 17 inauguraremos en la Sala Góngora, eso es del Ayuntamiento, pero también, como por fortuna hemos conseguido que el centenario sean todas las administraciones de una manera u otra se han implicado, ¿no? Pues en la Casa Góngora se inaugurará esa exposición que estará hasta finales de enero de fotografía sobre la vida de Ginés, ¿no? 100 años de vida. La verdad yo creo que es muy impresionante cuando veía el catálogo que me lo mandaste el otro día, ver los 100 años de tirón, ¿no? Es un siglo de vida y nada más, despedirnos pues con la seguridad absoluta de que si mañana cuando Ginés se levante, esas mañanas muy temprano, cuando se va a su cocina a tomarse una infusión, sacar el diario y empezar a escribir. Es que eso es mecánico, así que gracias a la fortuna, pues todavía hoy, ¿no? 100 años y 7 meses después de su nacimiento, pues
sigue dedicado a la creación con sus virtudes y defectos, pero sin duda único, un personaje único. Así que nada más, buenas noches y muchísimas gracias a todos.